Hola a todos, mi nombre es Rosimilady Muñoz Hoyos, residente del municipio de Pitalito, Huila. Estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, curso segundo semestre del programa Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera. La realización de este video es como requisito principal del curso Cultura Política y también para conocer las diferentes opiniones de la sociedad que nos rodea. Hola a todos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el señor Sergio Ramos, contador público, egresado de la Subcolombiana. Muy buenas tardes. En este momento le voy a hacer unas preguntas para conocer sus opiniones sobre el tema culturas políticas. Don Sergio, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Bueno, con respecto a la cultura, diría que es un conjunto de conocimientos, pensamientos, costumbres que reflejan una comunidad, ¿no?, en un determinado tiempo y espacio. Por esa razón pues es importante la historia, ¿no? La historia refleja la cultura. Y como política, con el concepto de política. Pues lo que tengo entendido de política, uno podría decir que es como la administración del poder. Entonces, si nos referimos a poder, pues es la influencia que tiene el gobierno respecto a la administración de todos los recursos de un determinado territorio. Muy bien. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejado la cultura política en nuestro entorno? Pues yo diría que la relación de las dos, o sea, la cultura y la política, dependen mucho del conocimiento y de los valores que tenga un determinado territorio. Si esa cultura y esa política están influenciados por unos buenos conocimientos y unos buenos valores, entonces de la misma manera repercuten en la organización del entorno. Si tenemos una buena administración política, pues de la misma manera se ve reflejado el desarrollo de los habitantes y del mismo territorio que lo está gobernando. Muchas gracias, don Secretario, por su opinión. Muy buenas tardes. Continuamos con las entrevistas. En este momento contamos con la presencia del señor Wilson Tenorio, soy pastor, también presidente y fundación de la organización Casa de Restauración de Colombia de Mocoa, Putumayo. ¿Me recuerda su nombre? Wilson. Don Wilson, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? A ver, la palabra cultura nace desde el término culto y es lo que la sociedad normalmente adora. Un culto es lo que refleja el ser humano frente a algo que cree, frente a algo que tiene en su ideología, en su idiosincrasia. Muy bien. Y por el concepto de política. Política es el conjunto de ideas en cuanto a la parte administrativa, gubernamental, diría yo. Sí, señor. Y en concreto, cultura política. La cultura política, entonces, al unir el proceso de algo que la gente cree, pues en ello se ve reflejado generación tras generación y normalmente pues trasciende en la sociedad, pasen los siglos, los años, es algo que aprendo, heredo al estilo de lo que es como niño, al estilo de cómo el entorno político lo forme, él reflejará ello. Sí, señor. Y por último, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en el entorno? La manera de ser, de pensar de cada individuo. Yo reflejo conforme mi formación, yo reflejo conforme mi fundamento. Entonces, si la política fundamenta de una manera correcta, pues el ciudadano actuará de la misma manera.
y si el mal liderazgo político fundamenta de esa manera la sociedad, pues ello se va a evidenciar en una decadencia, diría, moral, y lógicamente pues sería también política. Muy amable usted, don Wilson. Más adelante continuamos con nuevos entrevistados. Muy buenas noches. Aquí me encuentro con otra persona a la que voy a entrevistar. Muy buenas noches. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Laura Figueroa. Soy docente. Trabajo en la institución educativa Montessori. Muy bien. Doña Laura, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, considero que la cultura son las diferentes manifestaciones de las costumbres de las comunidades desde muchos años atrás. Se debe tener en cuenta que la cultura es básica e importante para resaltar aquellos rasgos históricos de nuestros antepasados y que hoy en día los debemos estar viviendo, reflejándolo, como es en el caso de las fiestas en el Huila, las Sanpedrinas. Ahí recordamos mucha de esa historia que vivieron nuestros antepasados y que no la podemos dejar pasar porque es algo muy bonito para también nuestras generaciones. Muy bien. Por el concepto de política, ¿qué entiende, profe Laura? Bueno, la política pienso que es un término bastante complicado, porque la política en sí, donde se tenga en cuenta como el concepto, sería muy bueno, pero como hoy día se está llevando a cabo la política, no es tan importante para nuestro país. La política es la organización de grupos donde administran nuestro país de una manera ordenada, organizada, para que se vea reflejado en buenos frutos. La política bien manejada sería maravillosa, porque todo país, toda comunidad debe estar regida por un buen manejo de unos pocos, digamos así, personas que tienen el deseo de sacar adelante una comunidad, una región o un país. Comparto sus opiniones, profesora Laura. En el concepto de cultura política, ¿qué nos podría aportar? Ambas definiciones se acoplan en nuestro entorno. La una creo que depende de la otra. Dentro de la política se debe manejar mucho la cultura de nuestro entorno. No se debe aislar o tomarla de una manera independiente. Por eso las administraciones, los políticos deben tener en cuenta las costumbres de todas las comunidades para basarse o para poder tenerlas en cuenta, y de ahí también hacer que lo que ellos piensan hacer dentro de su funcionamiento o dentro de su responsabilidad sea un éxito para lo que ellos piensan y por supuesto para poder sacar adelante nuestra región. Bueno. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? De igual manera, tanto la una como la otra, que yo le dije, es la política inmersa dentro de la cultura. Si los políticos, un grupo político debe de tener en cuenta esa cultura de nuestra región o de nuestra comunidad o de nuestro país. No puede, yo pienso que no puede como aislar, ¿no?
Bueno, es usted muy amable, profesora Laura. Muchas gracias, con todo gusto. Buenas noches. Hola, continuamos aquí con las entrevistas. Tenemos al señor. Cordial saludo, mi nombre es Gustavo Rodríguez y me desempeño como docente. Don Gustavo, ¿qué entiende usted por cultura? A mi modo de ver, cultura es el conjunto de conocimientos, de tradiciones propios de un pueblo y de una época, ¿sí? Profe, ¿qué entiende por el concepto de política? Para mí el concepto de política está relacionado con la organización de la sociedad, de sus estructuras, de un Estado. En Colombia el concepto de política está muy devaluado por la corrupción, por las desigualdades, por todas esas cosas negativas que afectan la vida y la convivencia de los colombianos. Continuando con la entrevista, profe, ¿qué entiende usted por cultura política? Para mí, cultura política encierra como la capacidad de saber elegir nuestros gobernantes. Eso nos hace mucha falta en Colombia. En Colombia vendemos nuestro voto por un bulto de cemento, por tejas de zinc, más no por programas políticos, ¿sí? Yo pienso que es una de las grandes falencias de nosotros los colombianos, ¿sí? El día que tengamos cultura política vamos a elegir unos buenos gobernantes, que tengan ética, que tengan unos buenos proyectos políticos, programas, ¿sí? Que trabajen en función del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Y que no en función de intereses personales ni intereses económicos de grupos minoritarios. Profe, para concluir la entrevista, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en el entorno? Pues como le contesté en la pregunta anterior, eso se ve reflejado en el tema de las elecciones, ¿sí? Que no escogemos a los mejores candidatos, sino a los que de pronto tengan más publicidad, a los que den más dádiva, a los que sean más conocidos, a los que tengan una mejor pauta publicitaria, y no elegimos programas políticos y que nos lleven a tener un proyecto de país más consolidado, ¿sí? Equitativo, ¿sí? Que nos favorezca a todos y todos los colombianos, es decir, que todos tengamos cabida en una nación pujante, solidaria. Muchas gracias, profe, por sus aportes. Con el mayor de los gustos.